El origen. En octubre del 2016 nace la Asociación Mexicana en Psicología Jurídica y Derecho Penal, ASE. La AMPJIDP se encuentra integrada por un equipo inter y multidisciplinario inmerso en la investigación, capacitación y vinculación ciudadana en temas forenses, penales, prevención delictiva y en las diversas ciencias forenses. Dentro de las áreas de trabajo e intervención se encuentra el apoyo comunitario o apoyo social, la capacitación y actualización profesional e investigación. El eje comunitario y apoyo social se encuentra focalizado en la población, en brindar prevención y atención a personas víctimas de cualquier tipo de violencia. Se enfoca en contribuir en la disminución del riesgo criminal. Se trabaja de forma interinstitucional con diversas organizaciones que brindan atención a la sociedad. Se dedica a difundir de forma gratuita las diversas ciencias psicojurídicas y generar contenidos digitales que son de libre acceso. El eje de investigación. Nos enfocamos en analizar, diagnosticar y estudiar casos relacionados con las ciencias sociales, psicojurídicas y del derecho penal, para elaborar propuestas de atención dirigida al ámbito local, regional y público. Hemos realizado investigaciones de corte cuantitativo y cualitativo. En la capacitación y actualización profesional se realizan actividades profesionales tales como cursos, talleres, conferencias, videoconferencias, cibercongresos, entrevistas y todas aquellas actividades pedagógicas que fortalezcan la vinculación ciudadana con el sistema de justicia. Con nuestro eje de capacitación brindamos actualización profesional a estudiantes, servidores públicos, profesionistas, entre muchos más. Hemos capacitado a más de 10 entes privados y públicos y a más de 2.500 personas interesadas en el área. El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, nace en julio del 2020 con el objetivo principal de brindar capacitación a nivel nacional e internacional en conjunto con expertas y expertos en sus áreas. La misión es colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídicas y sociales mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad. La visión es proporcionar una oferta educativa de vanguardia donde sus programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que conllevan. En el Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales contamos con cursos, talleres, videoconferencias, diplomados, especialidades y a corto plazo maestrías. Para nosotros es un placer que formes parte de la AMPJIDP e IPSIJUS, así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos. Hola, espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Jennifer López Jasso y sean bienvenidos a la Masterclass de Psicología Criminal y Áreas de Intervención. Es un gusto estar aquí con ustedes para poder presentar a una gran profesionista, la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla, presidenta del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales y directora general de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, quien cuenta con una maestría en Ciencias Penales en la Universidad Anáhuac del Norte. Se encuentra cursando una especialidad en Seguridad Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciada en Psicología de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuenta con un diplomado en Neuropsicotraumatología Clínica y Atención a Víctimas de Delitos Violentos o de Alto Impacto por el Instituto de Formación Profesional de la Fiscalía de la Ciudad de México. Diplomado en Criminología en la División de Educación Continua de la Facultad de Psicología de la UNAM y un diplomado en Atención de Conflictos, Negociación y Acuerdos en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México. Cuenta con 16 años de experiencia en la administración pública. La maestra Marta Vanessa Díaz Padilla forma parte del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como consejera titular en representación de la Academia. Es perito particular en la materia de psicología. Colaboró como asesora de Derechos Humanos en la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos. Colaboró en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México como psicóloga de mediación. También colaboró en la Policía Federal y así como a la Secretaría de Seguridad Pública Federal como jefa de departamento.
Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla, quien será la docente del Diplomado de Psicología Criminal y Evaluación de la Conducta Transgresora. Muchísimas gracias, Jennifer. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Y bueno, pues en efecto, estamos pues realmente por iniciar nuestro diplomado, nuestra tercera generación, y a raíz de eso consideramos relevante y dadas las condiciones en México y a nivel mundial de la situación de violencia y de la seguridad también, sensibilizar y abordar el tema de la psicología criminal y también pues visibilizar los campos de intervención, que eso es importantísimo. Desafortunadamente nuestros índices de violencia pues crecen, las estadísticas nos lo refieren y lo corroboran, en donde ya es una cuestión habitual, cotidiana, y pareciera ser en ocasiones que nos desensibilizamos ante ese tipo de manifestaciones de violencia. Es importante conocer cuál es el origen, por qué realizan las personas lo que realizan, esas conductas transgresoras, y por qué transgreden los derechos de los demás. Bueno, perdonar un poco porque traigo un poquito de tos, pero voy a iniciar precisamente con una frase de David Garland, quien él, bueno, pues tiene un libro muy interesante que se denomina Castigo y Sociedad Moderna, y uno de los capítulos que tiene habla precisamente sobre la importancia de estudiar este tipo de conductas, este tipo de fenómenos. Y él menciona que el conocer al criminal, a quien transgrede la norma, comprender los motivos de su criminalidad e intervenir para corregirlo en la medida de lo posible, tiene profundas implicaciones para el sistema de justicia. Y esto es que no podemos hablar de una forma aislada de el delincuente a aquel solamente que transgrede la norma y ya, ¿no? Sino también tenemos que darle un enfoque social, un enfoque desde las neurociencias. El tema de la conducta criminal es un tema complejo, no es solamente tiene factores unicausales, sino se conforma de varias y de diversos aspectos por estudiar. Por eso es importante considerar en estos enfoques pues, epistemológicos, sin duda, una intervención y un análisis general. No es tan solo el hecho de quién comete o no el delito, sino también todo lo que conlleva a nivel social, personal, familiar, educativo y pues por supuesto en el sistema de justicia. El día de hoy, bueno, pues vamos a estar precisamente hablando sobre la psicología criminal y las áreas de intervención y cómo desde el área profesional nosotros podemos ir visibilizando nuestros ejercicios profesionales. Voy a iniciar con este diagrama que básicamente es el tronco, la base, para poder entender y comprender, posicionar específicamente en un campo la psicología criminal. Y bueno, partimos que es un área que pues bueno, se deriva de la psicología jurídica que tenemos aquí en el centro, la psicología jurídica, y de ella pues emanan diversas disciplinas especializadas, y una de ellas pues es, aquí se movió un poquito, es la psicología delincuencial y o criminal. Y digo y o criminal porque va a depender mucho de la literatura que nosotros consultemos. Habrá textos, sobre todo europeos, que precisan más hacia la psicología criminal. Pero si nosotros revisamos algo en América Latina en los 90, vamos a encontrar precisiones o definiciones en psicología delincuencial. Entonces, cualquiera de ambas es correcto, está bien. Sin embargo, nosotros decidimos posicionar el término, contextualizarlo hacia la psicología criminal y los campos de intervención. Bien, encontrando precisamente en dónde se encuentra ubicada, esquematizada nuestra disciplina, es que podemos partir hacia lo que es, a qué se dedica, qué es lo que hace. Y varias personas se han dedicado, varios expertos y profesionales y referentes en el área a nivel internacional se han dedicado a estudiar pues la psicología criminal, y uno de ellos pues sin duda es Vicente Garrido Genovés. Él es español, tiene bastantes libros muy interesantes, es obviamente de parte de las literaturas obligadas y recomendadas para aquellas y aquellas personas que se dedican a estudiar pues el campo de la conducta, pero también de las motivaciones criminales. Y él define precisamente que la psicología criminal, bueno, pues pretende comprender el crimen, ¿no? La acción en su totalidad, sus causas y a los autores, dar herramientas para su prevención
y que la actuación sea en el mundo forense, tanto en el contexto del sistema penitenciario, prisiones, en el ámbito policial y de investigación de delitos, pero también en la ejecución y impartición de justicia, que es ya también en los tribunales. Y en la propia comunidad, obviamente, que pues tiene una participación directa precisamente cuando hablamos de conductas transgresoras. Para ello, pues la prevención es importantísimo, como lo vamos a estar retomando el día de hoy en el material que he elaborado para ustedes, en donde pues básicamente no tan solo es comprender cuáles las motivaciones de aquella individuo, de aquella persona que transgrede la norma, sino también prevenirlo. Poder contar con índices claros, puntuales, para generar pues política pública. Eso es importantísimo porque en la medida que nosotros no lo visualicemos desde esta manera y solo nos quedemos posicionados en el gabinete para diagnosticar, para evaluar, lo demás pierde pues muchísima relevancia. Creo que aquí lo importante que hay que estar considerando pues es la prevención también. Y bueno, pues también parte de lo que se ha escrito muchísimo, consideramos que, bueno, hay que considerar la relevancia del estudio bajo un enfoque científico. ¿Y por qué hago yo énfasis en esto? Precisamente porque dentro de las actividades que nosotros hemos realizado, específicamente el diplomado, tiene un enfoque hacia lo científico. Ustedes se darán cuenta que la gran mayoría de nuestros diplomados tienen el apellido evaluación, tienen el apellido integración. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una intervención o de una especialidad de una forma aislada, sino que tenemos que posicionarnos con estos lentes, con esta mirada científica. Y científica no solamente en el sentido cuantitativo, sino cualitativo también, que ahí sin duda el área social tiene gran relevancia. Por eso es que hablamos nosotros que la psicología criminal debe de abordarse desde un enfoque científico, en donde se analice e identifique la criminalidad y a quienes transgreden la conducta. Como les decía hace un momento, pues el tema es bastante complejo, que tenemos que hacernos llegar de diversos instrumentos y también de que pues tener una mirada multidisciplinaria en estos ámbitos de la evaluación. Para ello, pues hay que importante para nosotros, una definición personal, si lo podemos llamar de esta manera, es que la psicología criminal estudia aquellos procesos que se encuentran inmersos en el análisis, estudio y comprensión de la conducta transgresora en diversos escenarios de la ley y la justicia. Esto es, no solamente el psicólogo criminal, como lo veremos en un momento más, pues trabaja con personas que se encuentran privados de la libertad, sino también en momentos antes, cuando se realizan las investigaciones criminales, cuando son probables responsables de algún hecho imputado, entre muchas cuestiones más. Entonces, no solamente se trabaja en entornos controlados, como es el sistema penitenciario. Esto es importante mencionarlo. Para ello también, si bien la psicología criminal pues trabaja directamente con estas personas que transgreden la norma, es importante considerar todo el contexto, tener un enfoque sociodemográfico, un análisis integral de la estructura psíquica y cómo de alguna manera también, ya en una cuestión más desde la sociología delincuencial, cómo el entorno de alguna manera favorece. Veremos durante el diplomado pues algunas teorías y algunos enfoques precisamente que nos hablan sobre la importancia de identificar algunas teorías que contribuyen precisamente para la ejecución de las conductas transgresoras. Está pues la teoría del aprendizaje social, etiquetamiento, la anomia, entre muchos más. Parte de esto pues sin duda es básico conocerlo para empezar a estudiar específicamente los campos de intervención de la psicología criminal. Y para esto, pues, por eso es importante conocer, identificar, tener claridad en la explicación de la conducta transgresora, prevención para una evaluación y un análisis en la dinámica delictiva, que es lo que ya mencionábamos hace un momento, un tratamiento y abordaje. Y esto en muchas ocasiones lo hemos visto durante muchísimo tiempo en la literatura cuando hablan de los términos de rehabilitación, específicamente hablando en personas que se encuentran privadas de libertad, en donde ya sabemos que son las R's, ¿no? Rehabilitación, reinserción, reincorporación. Y que al final la base, digamos, sigue siendo la misma. Entonces no vamos a poder ver un cambio significativo hasta que no tengamos realmente una política criminal de peso que pueda modificar o hacer modificaciones al sistema de una forma importante. Entonces, le pongamos las R's que les pongamos,
pues realmente va a ser lo mismo si es que no hacemos cambios de fondo. Y cuando hablamos de tratamiento, pues hablamos de este enfoque hacia la rehabilitación, en donde en los 70, 60, 70 se observaba que las personas que transgredían la norma, pues eran aquellas personas locos, por ahí encontraremos en la literatura, ¿no? Que lo describen como locos, desviados, y que eran personas pues, que tenían un padecimiento psiquiátrico, un padecimiento psicológico, y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Lo revisamos en la literatura, que en muchas ocasiones a estas personas, lejos de ir a una prisión, pues iban a un psiquiátrico, ¿no? En México teníamos un nosocomio, un psiquiátrico que se llamaba La Castañeda y que durante muchísimos años pues funcionó con muchas críticas y muchos cuestionamientos de una violación a derechos humanos, con violentar a las personas que se encontraban ahí. Pero, ¿qué es lo que ocurría? Pues que los tenían solamente confinados. No había medicamento, no había un tipo de tratamiento, pero eso lo vemos si hacemos un análisis como si tuviéramos una línea del tiempo, y es exactamente lo mismo que ocurre en la actualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que pues los centros de reclusión exactamente hacen lo mismo, sirven para confinar a las personas, para contener, y pues realmente cuando vuelven a incorporarse a la sociedad, pues no cuentan con habilidades o herramientas que puedan hacer frente a estos nuevos retos de su vida, ¿no? Para quienes logran salir, para quienes continúan en prisión, pues vemos, y está parte de las teorías que revisaremos en el diplomado, pues cómo se visualiza al sistema penitenciario como la escuela del crimen, ¿no? En donde se va profesionalizando, se va mejorando el modus delictivo, y lejos de que se contribuya a una reinserción, rehabilitación o reincorporación, al contrario, se vuelven expertos en algún delito. Entonces, todo esto al final del día contribuye sin duda a identificar a estas personas que transgreden la norma y qué tipo de tratamiento o acompañamiento o plan, como tal lo menciona la Ley Nacional de Ejecución de Penas, qué tipo de plan de intervención es la que van a requerir. Por eso es importante que los profesionales en psicología, sociología, trabajo social y por supuesto derecho también conozcan estas herramientas y estos elementos importantísimos en la evaluación criminal. Investigar, bueno, pues investigar resulta ser una acción importantísima dentro de estos contextos regulados de control social, pero también de investigación criminal, en donde pues debe de delimitarse estas conductas que están relacionadas con la transgresión de la norma, identificar de alguna manera patrones que existiera, modus operandis, el tipo de reincidencia, si es una persona primo delincuente, que es la primera ocasión que realiza algún tipo de conducta transgresora, o ya tiene una forma frecuente, ¿no? Entonces, por eso es importante también considerar aquellas dinámicas sociales en el análisis y el estudio de la conducta transgresora. Es decir, siempre yo les haría esta pregunta, ¿no? Que es, como les digo siempre, la pregunta del millón. ¿Un delincuente nace o se hace? Y entonces, ahorita ustedes empezarán a contestarla, ¿no? Para sí mismos y mismas, y dirán, no, bueno, pues yo se hace, no, pues nace. La realidad es que es ambas. Porque los seres humanos no tan solo somos pues neurociencias, también somos entorno, y por el contrario, no solamente somos seres sociales, sino también tenemos base biológica, de modo que ambos aspectos están relacionados y muchos más, y todo influye. Por eso les decía desde un inicio que la conducta transgresora, específicamente el análisis de la psicología criminal, es un aspecto muy complejo que consta de diversos indicadores que podemos nosotros identificando en la conducta y el comportamiento humano. De modo que tanto los aspectos sociales, el entorno, la familia, las redes de apoyo, el consumo de sustancias, todo esto va a influir, y relacionado también con aspectos neurológicos. Existen muchísimos estudios en donde avalan precisamente la afectación en los lóbulos temporales, como de alguna manera puede favorecer e incentivar la baja tolerancia a la frustración, el control de impulsos y sobre todo estas acciones hacia la violencia, la poca tolerancia. Dirían los psicoanalistas acting out, que es realizar conductas de forma impulsiva, sin preverla, ¿no? Y esta capacidad de raciocinio
puede ser afectada. Entonces, de modo que todo al final contribuye precisamente para tener un análisis integral de la conducta transgresora de las personalidades. Para ello es importante identificar cuáles son los campos de intervención. Parte de los campos de intervención del psicólogo criminal, que ya quedamos que no solamente es en contextos regulados en el sistema penitenciario, sino también previo a, que es en esta parte de la investigación criminal, en donde pues las fiscalías prioritariamente son quienes realizan estas labores. Tenemos y conocemos a muchos policías de investigación, por ejemplo, que tienen de formación base la psicología o la criminología. Nuestros sistemas de justicia han cambiado. Si hacemos también un análisis introspectivo de cada país, seguramente ustedes van a identificar que ha existido una evolución. Yo puedo hablar de lo que conozco, que es mi país, que es México, y hace muchos años los policías de investigación, bueno, pues eran este tipo de pues tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero muy característicos de pues tener hasta la secundaria, de pues obviamente ser muy corruptos, de no preocuparse por su físico, por su salud física y muchísimo menos mental, y muchas particularidades más, ¿no? Que contribuían de alguna manera a nosotros, cuando decíamos policía de investigación, ya teníamos una imagen reflejada en nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que bueno, con las diversas reformas al sistema de justicia en México, específicamente a partir del 2008 hasta la actualidad, hemos visto una evolución. Faltan cosas que hacer, tampoco hay que echarles campanas al viento, ¿no? Al vuelo. Faltan muchas cosas que hacer, pero también hay que reconocer lo que sí se ha hecho. Y ahora muchas personas que son, por ejemplo, policías de investigación o agentes de investigación, pues bueno, tienen que contar con una licenciatura. ¿Y quiénes encontramos? Pues encontramos psicólogos, criminólogos, licenciaturas en seguridad pública, entre muchos más. Entonces, hay ciencias forenses también. Entonces, tenemos más campo de intervención. Ya se necesitan personas especializadas, capacitadas y con ciertas habilidades y destrezas que pues las licenciaturas parte de ello los da. Entonces, por eso es importante la formación básica, pero también la actualización profesional de una manera constante. Y en esta parte, precisamente hablando, posicionados desde la investigación criminal que realizan las fiscalías, es que desde ahí podemos también intervenir como psicología criminal. En esta parte de trazar, digamos, mapas delictivos, análisis criminal, análisis delincuencial, entre muchos más, de modo que todo ese tipo de habilidades suman para las áreas de intervención. ¿Qué es lo que sucede? Pareciera ser que entonces nada más en el área gubernamental es donde hay un ámbito de aplicación y donde tenemos a lo mejor posibilidades laborales. ¿No es así? Tenemos esto también es algo innovador, en donde vemos ahora o denominamos a la criminología corporativa, por ejemplo, que son instituciones particulares en donde están preocupados y ocupados sobre temas de seguridad, sobre temas de justicia, sobre temas de prevención de riesgos en sus propias instituciones laborales y pues recurren a diversos organismos e instituciones precisamente para que sean capacitados en estos temas y que se puede identificar mediante precisamente un análisis criminal y de este tipo de personalidades qué es lo que está ocurriendo y obviamente pues prevenir ese tipo de incidentes. Entonces ya hablamos ahora de una presencia mayor de la investigación criminal en diferentes contextos. No tan solo se ciña en el ámbito de seguridad y justicia, sino también en ámbitos privados. Por eso es que, bueno, aquí se menciona precisamente el realizar investigaciones empíricas sobre la conducta, motivación y personalidad del delincuente que ayuden a una evaluación científica del criminal. Esto es importantísimo. ¿Qué nos dice la literatura? ¿Qué nos dicen las investigaciones? Tenemos ahora un gran repositorio de revistas indexadas en donde tenemos más información sobre estas personalidades. Se ha hecho muchos estudios importantísimos. Hay a manera de comercial, Libertad Merchant, que va a ser una de las docentes de este diplomado. Ella ha trabajado mucho los contextos en sistema penitenciario, pero también va muy de la mano con temas de evaluación del riesgo de violencia. Alguien más que estará con nosotros también, Carla Díaz Galván, que ella ha trabajado desde las neurociencias estos temas relacionados a la psicopatía y estas cualidades que pudieran tener cada una de estas personalidades en estos contextos regulados socialmente. Y tenemos pues sin duda a Luis Osnaya, que él pues con un enfoque más psicosocial, le podría llamar yo, él analiza y estudia precisamente estos factores que influyen y confluyen entre sí para que se transgreda o no una norma. De
modo que ustedes, si se darán cuenta, tanto aspectos sociales como neurológicos, biológicos y psicológicos, pues influyen entre sí para estudiar precisamente y comprender qué es lo que a una persona le lleva a transgredir esa norma. El definir programas de reinserción para criminales, que es lo que ya mencionábamos hace un momento, esto es importantísimo porque en la medida que no conozcamos a quienes van a estar específicamente en contextos regulados, que es el sistema penitenciario, no vamos a poder desarrollar este tipo de programas o atención especializada que requieran para su abordaje durante reclusión, que se supondría parte de los objetivos que debe de tener el sistema penitenciario, pues es hacer una especie de modificación conductual, ¿no? Eso sería lo esperado. La realidad es otra, ¿no? Pero parte de lo que nos dice la ley y que tendría que realizarse es hacer una evaluación inicial. Cuando una persona entra a reclusión, entonces se tendría que hacer una evaluación inicial para saber quién es esta persona, cuáles fueron las motivaciones que lo llevaron hasta ahí, y de esa manera entonces empezar a trabajar o derivarlo a diversas áreas especializadas dentro del mismo sistema penitenciario. De modo que es importante y es una facultad de la institución dar precisamente este tipo de intervenciones a estas personas, ¿no? Colaborar en una investigación criminal realizando perfiles psicológicos, que es parte de lo que les mencionaba hace un momento sobre temáticas de investigación criminal, que no solamente se ciñen en el ámbito de gobierno, sino también, por ejemplo, ¿no? Ahí va un comercial también, ¿no? Hay diversas instituciones financieras, bancarias, que desde hace como 10 años aproximadamente tienen en sus trabajadores a psicólogos, a criminólogos, específicamente, ¿no? Con estos dos profesiones, en donde ellos lo que hacen precisamente es estar realizando, pues esto, ¿no? Investigación criminal, pero también elaboración de perfiles psicológicos de personas, por ejemplo, de fraude, enriquecimiento ilícito, identificar en cuentas bancarias cómo están sus movimientos, ¿no? Entonces, al final del día, esto también es un área de oportunidad precisamente para este tipo de poblaciones, ¿no? Para este tipo de profesionales. La elaboración y difusión de técnicas de persuasión y comunicación con las que se analiza el testimonio. Esto es muy importante porque, bueno, ya tienes entonces la persona en la cual tú vas a evaluar, ya sea en contextos regulados o no, o que están bajo una averiguación previa, o estás realizando alguna investigación criminal. Bueno, pues, ¿cómo vas a obtener la información? Esto también es importante. Las técnicas de entrevista. ¿Qué nos dice? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo tenemos que formarnos? Esto es importante también conocerlo. Cuando decimos analiza el testimonio, bueno, nosotros tenemos, hay varios cursos especializados en esto, en donde siempre lo que nos hemos posicionado es en que debemos de dejar de lado estas prácticas en donde te dicen, pues mucho la PNL, ¿no? El mirar hacia arriba o mirar hacia abajo, hacia la derecha y hacia abajo, no sé. Eso no te da un indicador, ¿no? O sea, no es un indicador de que la persona mienta, que manipule. ¿Qué sí podemos identificar? Bueno, el propio discurso, la coherencia y congruencia de su discurso, las narrativas y la elaboración de las narrativas, entre muchas cuestiones más. Para eso, pues se necesita obviamente una capacitación especializada. Y si nosotros nos hacemos llegar, pues, de estas sesiones de lenguaje no verbal, pues lo que nos vamos a encontrar es que entonces al final del día todo el mundo vamos a mentir, ¿no? Porque todo el mundo ve a la parte superior a la derecha, o todo el mundo cuando estás pensando o tratando de evocar nuevamente ese recuerdo, pues vas a lo mejor mirar hacia abajo, y no significa que pues ya por eso estés mintiendo, ¿no? Entonces, por eso es importante también cuando tú ya vas a realizar una entrevista a estas personalidades, a estas personas que han transgredido la norma, cómo vas a realizar esta entrevista. Y esa es una parte importantísima también por considerar como capacitación dentro de estos contextos. Hablando precisamente en temas de neurociencia y cómo le llaman las ciencias duras, contribuyen precisamente en identificar parte de la conducta criminal, pues tenemos a Antonio Damasio, quien él ha sido pues gran pues, ha contribuido bastante en estos temas, y él menciona y posiciona obviamente a la neurociencia sobre todo, ¿no? Es la disciplina por encima de todos. Sin embargo, bueno, no cayendo en estos posicionamientos radicales, es importante considerar que tiene también su parte
que contribuye a entender este comportamiento humano. Y él menciona que, bueno, pues aún con la ayuda de las técnicas más avanzadas de la neurociencia, es poco probable que lleguemos a describir toda la gama de fenómenos neurales asociados a un estado mental. Es decir, se puede tener un esbozo y una forma general, conocer algunos aspectos, pero no de una forma clara, concreta y congruente. No la hay. Podemos tener entonces esto que decía, identificar estos indicadores que pueden contribuir precisamente estos factores, ya decían los criminólogos, estos factores predisponentes y desencadenantes ante un hecho delictivo. Entonces esto también es importante porque en la medida que tengamos un estudio general de la conducta humana nos va a permitir tener mayor base para la investigación específicamente. Algo relativamente novedoso que vamos a tratar también en el diplomado de una forma general, pues es la neurocriminología. Ahora pareciera ser que todo estamos en la época de las neuros y que a todo lo que leemos colocar previamente el neuro, tampoco hay que caer en estos radicalismos, ¿no? Sino también sí identificar estas disciplinas que han contribuido muchísimo y cómo desde esa postura podemos empezar a identificar y analizar la conducta transgresora. Pero, bueno, pues la neurocriminología es relativamente joven y desempeña un papel crucial tanto en la prevención de la violencia como en el diagnóstico de las causas del comportamiento violento, así como esta necesidad de llevar a cabo este tipo de intervenciones, con la finalidad, pues esto que les decía, de reinsertar a estas personas, con la posibilidad de volver a reinsertarlos en estos contextos. Ahora, también hay que identificar que hay personalidades que aún con un tipo de terapia psicológica, una intervención psicológica, o tratarlos de canalizar a todo el tratamiento técnico penitenciario que debiera de realizarse, es poco probable que no vuelvan a repetir la misma conducta. Hay personalidades antisociales, hay personalidades muy refractarias a los tratamientos que la única opción que pudieran tener es el confinamiento, ¿no? Es decir, en México tuvimos un caso muy desafortunado en Ecatepec, en donde, pues bueno, un hombre, pues, aparte de que hacía feminicidios, violaciones, pues bueno, descuartizaba a las mujeres, ¿no? Entonces, por la serie de eventos que realizaba, pues es que se denominó que era un asesino serial, ¿no? Ese tipo de personalidades que tú escuchas en las narrativas, en sus entrevistas, no hay hay una indiferencia afectiva, o sea, no hay un sufrimiento, no hay una empatía, no hay un aplanamiento afectivo, y él contribuye, y él dice, ¿no? Al final de sus entrevistas, lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer, ¿no? Y misógino y entre muchas cuestiones más, ¿no? Entonces, ¿qué queda ahí? Pues tenerlo confinado, porque al final del día podrás darles algunos elementos y algunas destrezas dentro del sistema penitenciario, sin embargo, ya es un modo de vida. Ya es una patología lo que él tiene. Entonces, casos así como esos veremos también dentro de los módulos de evaluación de la psicopatía con Carla Díaz, en donde, bueno, pues se profundizará un poquito más en estos contextos y qué hacer con este tipo de poblaciones, cómo se evalúan, cómo llegamos nosotros a identificar que esta persona es psicopática. No solamente por el hecho de sus narrativas, sino debemos de hacer una evaluación integral, que a eso precisamente es lo que nos lleva de la mano cada uno de los módulos del diplomado. No solamente es hablar cuestión, por ejemplo, de los rasgos faciales o de la escritura, sino hay que realizar una integración y una evaluación muy minuciosa de cada una de estas personalidades como para poder concluir que pudieran o no tener un tratamiento técnico penitenciario o no sería el caso, ¿no? Por eso es que precisamente parte de lo que habla la neurocriminología habla sobre todo de la importancia de la prevención. Y bueno, pues básicamente ya les decía que vamos a estar abordando de una forma puntual pues las teorías que nos ayudan a comprender precisamente cómo una persona es lo que contribuye a que transgreda o no la norma. Y una de ellas es la teoría conductista, que básicamente lo que hace es posicionar, identificar estos factores externos, que es el entorno social,
y estos estímulos y esfuerzos internos que pueden contribuir, pues sin duda, a que pueda transgredirse la norma, el violentarse los derechos, el vulnerar los derechos de los demás, y que, bueno, pues sin duda las conductas adquiridas que previamente se tienen desde la crianza, la educación, pueden contribuir sin duda a que una persona pueda cometer o no un delito, ¿no? Todos, al final del día, podemos transgredir la norma cuando nos afectan o nos vulneran nuestra integridad, nuestro patrimonio, nuestra familia. ¿Cuántos casos no conocemos que personas que disparan a alguien o agreden a alguien por defensa propia? Al final del día ya está transgrediendo también. Aunque sea en una modalidad de defensa propia, está también transgrediendo, está violentando a los demás. De modo que todos podemos convertirnos en estos transgresores o transgresoras, y también todo mundo podemos convertirnos en víctimas de algún hecho delictivo. Esa es la realidad. No solamente es característico de una persona, sino si estamos nosotros en un contexto en donde tenemos vulnerabilidad o que nos están atentando contra nuestra familia, contra nosotros mismos, seguramente una respuesta de sobrevivencia será esto, el defendernos, ¿no? Entonces, parte precisamente de lo que habla la teoría conductista es cómo este tipo de intereses que nosotros nos trastocan pueden o no inhibir ciertas conductas. Entonces, bueno, esto es parte como de la teoría que entiende y explora precisamente la conducta delictiva. Ya decíamos hace un momento, bueno, también veremos la teoría del aprendizaje social, ya les decía, de la anomia. Veremos un poco más también, bueno, pues tenemos ahí el enfoque de las ventanas rotas. Es un estudio que se realizó precisamente para identificar cómo siempre se ha comentado mucho que los ámbitos geográficos de alguna manera contribuyen para que alguien pueda o no ser un delincuente, ¿no? Sin embargo, pues conocemos seguramente muchísimos casos que en zonas populares o de una alta incidencia delictiva, pues no todas las personas cometen esos delitos, ¿no? ¿Qué es lo que lo conlleva? Si ya estamos viendo que el entorno social y demográfico no es, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues son otros factores, ¿no? No necesariamente es la suma de varios aspectos o factores lo que contribuye a que una persona transgreda la norma o no. Y para ello, pues también un término relativamente nuevo, porque hay pocos estudios de esto, también es importante identificar cuál es la función del estudio de la psicopatía. Y bueno, a quien vemos en pantalla es Robert Hart. Robert Hart tiene varios libros, pero uno de los más conocidos es Sin Conciencia. Ustedes seguramente lo googlean en internet y lo van a encontrar en PDF, porque ya todo lo encontramos en línea, ¿no? Si pueden leerlo y les resulta de interés, es sumamente recomendado. Él precisamente, pues durante muchos años realizó estudios y trabajó en cárceles, y él al final, bueno, pues identificó pues que no todas las personas que estaban en reclusión pues eran estos matones a sueldo, ¿no? Y que eran sanguinarios, sino había personas que eran también, inteligentes, que tenían un coeficiente intelectual superior al término medio, que tenían una capacidad de análisis y de síntesis, una organización, una planeación, entre muchos más. Pero también identificó que esas mismas personas se encontraban fuera de prisión. Entonces, por eso él decía que no todas las personas que están en prisión, pues son estas personalidades antisociales y sanguinarios. Con ello, y durante todo su trabajo que él realizó, es que construye la escala, la Psychopathy Checklist, en donde él precisamente lo que hace es identificar una serie de aspectos que puede tener alguna persona y evaluarlos conforme a ellos para determinar si es una persona psicopática o no. Él menciona que, bueno, pues también está muy relacionado pues con el trastorno, no rasgos, trastorno de personalidad antisocial, el cual pues responde a una conducta delictiva, pero pues también antisociales, a la vulneración de los derechos de los demás y de la integridad, con la finalidad pues también de tener una propia satisfacción. Estos criterios de su escala de evaluación, bueno, se han utilizado pues en diferentes estudios, y pues uno de ellos también es en el 99,
en donde pues esto que les digo, el PCLR es una herramienta pues predictiva, el Psychopathic Checklist es una herramienta predictiva, descriptiva y que pues se utiliza en diversos contextos. Uno de ellos es en el ámbito penitenciario, pero también en temas de investigación criminal. Y entonces, bueno, pues tendremos a Carla Díaz, que es una expertaza en estos temas. Ella es experta específicamente en estos temas, entonces se podrán estar capacitando con ella, que ha realizado algunas investigaciones. Ella pudo evaluar el caso que tenemos en México, muy sonado y emblemático, desafortunadamente, el de la Mataviejitas. Ella ha trabajado mucho con Feggy Ostrowski, entonces pues es una persona que tiene bastante experiencia en estos temas. Entonces, ¿quién mejor que ella para poder explicarles y llevarlos de la mano con esto? Y por otro lado, pues también hablamos de algo importantísimo que se hace y se debe de hacer desde la psicología criminal, estas evaluaciones del riesgo de violencia. Las evaluaciones del riesgo de violencia, digamos que es un término evolucionado del término de peligrosidad que se utilizaba durante muchos años, el cual, bueno, pues se ha cuestionado mucho porque en muchas profesiones se ha dicho, muchos profesionales han mencionado que pues sirve para etiquetar, que vulnera los derechos humanos, que no contribuye a temas o ejes de reinserción, porque la gente posteriormente que sale de reclusión ya sale con la etiqueta de qué tan peligroso o no es. Entonces, bueno, no solamente en una cuestión jurídica es que se hace este cambio, se cuestiona este planteamiento de la peligrosidad, sino también desde la academia. Y entonces Andrés Puello, que es una de las personas que ha trabajado mucho estos temas de evaluación del riesgo de violencia, y Ismael Oinais, que ambos son españoles, pues ellos realizan precisamente la tesis doctoral de Ismael, estos manuales de evaluación del riesgo de violencia, en donde vienen también una serie de indicadores para ir identificando precisamente las manifestaciones que se tiene y qué tan predictivo pudiera ser que esta persona realice o no esas conductas. Entonces, bueno, pues es una metodología realmente para la evaluación del riesgo de violencia que nos lleva precisamente de la mano en temas, no solamente identificar estos factores o estas manifestaciones de violencia, sino también identificar el origen, de dónde proviene y cómo se ejecutan. Ya decíamos hace un momento que el término peligrosidad, bueno, pues es una categoría habitual en el ámbito jurídico. En algunas cuestiones se le denomina también como culpabilidad, que son términos equivalentes, pero no iguales, son equivalentes para referirse en temas específicamente de qué tanta violencia pudiera ejercer ese individuo y con qué tanta frecuencia lo pudiera realizar. Sin embargo, por eso les decía que ahora la evaluación del riesgo de violencia es un término evolucionado en donde se deja de lado la peligrosidad para referirnos a evaluación del riesgo de violencia. ¿Qué es lo que ocurre? Ya les decía yo hace un momento que nuestra ley tuvo modificaciones a partir del 2008 y uno de ellos es que tenemos la nueva figura, bueno, la figura, no tan nueva ya, la figura del juez de ejecución. El juez de ejecución, parte del trabajo que realiza es solicitar algunas periciales para practicarlas en personas privadas de libertad que quieren obtener un beneficio de libertad anticipada. Entonces se solicita estas evaluaciones, pueden ser a peritos particulares o públicos, y con esas evaluaciones los peritos en materia de psicología pueden delimitar si esa persona es muy probable que pueda volver a transgredir la norma o no. Les comparto un poco de experiencia también, que en la Asociación Mexicana específicamente nos han llegado diversas solicitudes en donde pues el juez está solicitando peritos que realicen evaluaciones del riesgo de violencia para con ello poder estar en condiciones de otorgar o no una libertad anticipada. De modo que también ahí ese es un campo de intervención del psicólogo criminal específicamente, ¿no? O forense, porque van muy de la mano precisamente, ¿no? Entonces, por eso es de que aquí vemos precisamente que este tipo de aspectos, específicamente hablando de la peligrosidad, pues bueno, es identificar esto, la forma violenta o peligrosa de actuar de alguien y qué tanto esto puede ser reiterativo. Aquí tenemos de fondo a Ismael Oinais, que es un joven pues realmente con mucho pues prometedor en estos campos de evaluación del riesgo, y él también tiene su propio manual.
También lo pueden encontrar seguramente en línea, que se llama Manual de Evaluación del Riesgo de Violencia. Es un libro bastante grueso, pero muy técnico, obviamente, pero te va llevando de la mano de cómo tengas tú este adiestramiento en la evaluación del riesgo. Que, pues eso obviamente es una lectura obligada dentro de nuestro módulo de evaluación del riesgo de violencia. Y Libertad Merchán, bueno, pues ella está habilitada y capacitada en diferentes escenarios específicamente para la evaluación del riesgo de violencia. Entonces, bueno, ahí tendremos precisamente alguien con gran trayectoria en estos temas, ¿no? Y dando un salto precisamente a esta respuesta evolucionada de la peligrosidad, hablamos que la evaluación del riesgo no solamente toma una decisión arbitraria y no estructurada, sino que también hace una relación empírica entre determinados predictores o factores de riesgo que influyen y confluyen entre sí para determinar estas manifestaciones de violencia. Es decir, ustedes saben que la violencia, las manifestaciones de violencia son gradual, progresiva y que influyen diversos aspectos, no son unicausales. Entonces, a eso se refiere precisamente estos factores de riesgo y que, bueno, pues al final del día se puede realizar un pronóstico, pero que este pronóstico esté fundamentado en la aplicación de protocolos y no de una opinión individual. Es decir, ¿qué nos dice la ciencia? ¿Qué nos dice la investigación? Para eso tenemos nosotros que echarnos un clavado, ¿no? Revisar, hacer una revisión de manera sistemática de la información que nosotros tengamos sobre lo que nos dice esta presencia de las evaluaciones del riesgo de violencia, estas manifestaciones de evaluación del riesgo y cómo influyen precisamente para vulnerar nuevamente la conducta y la ley. Y bueno, pues obviamente no tan solo es el objetivo la predicción, que sí es importante cuando todavía estamos hablando de una cuestión de toma de decisiones judiciales, específicamente hablando en el juez de ejecución, sino también conocer de alguna manera esta toma de decisiones y también poder identificar y prevenir y evitar y minimizar aquellas conductas que puedan surgir, ¿no? Entonces, lejos de predecir que sí va a ocurrir, sino qué podemos hacer para prevenirlo. Esto es importantísimo. Uno de los campos también de aplicación de la psicología criminal, pues sin duda es la perfilación criminal. La perfilación criminal tiene ya bastantes años ejecutándose. Sin embargo, hemos visto que conforme ha pasado el tiempo hay muchísimas malas prácticas en donde pareciera ser o creemos que el hacer psicología criminal pues es como estas series de CSI, de La Ley y el Orden y estas series, y no es así. Nuestro sistema de justicia de América Latina, de México, tiene sus particularidades. No tenemos ni el insumo, ni la capacidad humana, ni la tecnología para poder hacer una investigación criminal como CSI, por ejemplo, ¿no? Es distinto. Nuestras formas de trabajo y de intervención son distintas y desde ahí, desde estas propias limitaciones, capacidades y recursos, tenemos nosotros que hacer una propia psicología criminal mexicana. Siempre lo he dicho, ¿no? Parece a lo mejor algo ya trillado, pero es la realidad. Tenemos que adaptarnos a nuestro contexto. Tenemos que adaptarnos a nuestra población, la población penitenciaria, la población que transgrede la norma en México es distinta a Estados Unidos, las normas, las leyes son distintas. Entonces no podemos hacer o imitar algo de lo cual no estamos realizando, como en otros países, ¿no? Eso va en relación precisamente con la perfilación criminal, que en muchos países pareciera ser que la perfilación criminal pues es algo más hollywoodesco, ¿no? Entonces no es así. ¿Cómo se realiza la perfilación criminal? Bueno, pues aquí de la mano nos llevará Luis Osnaya con una serie de bagaje teórico, metodológico y también conceptual para identificar la importancia y la relevancia de la perfilación criminal. No es tan sencillo, tenemos que contar con un constructo teórico para poder partir de ahí a identificar, pues sin duda, todas las variables que podemos nosotros identificar dentro de la evaluación criminal. Sin duda tenemos que considerar todos los aspectos posibles y realizar pues un perfil criminológico. Y estos perfiles criminológicos pues van de la mano considerando, como lo veremos un momento más, pues varios aspectos.
¿no? Lo personal, lo individual, lo social, lo cultural, lo económico, entre muchos más. Todo influye y todo confluye entre sí para nosotros construir una perfilación criminal. Para ello es importante conocer, como de una forma general, pues la edad, el sexo, la formación escolar, la mayor información posible, la historia de delitos o arrestos, la laboral, características de la familia, porque conforme tengamos más información podemos identificar precisamente cuáles son los factores que están influyendo para que esta persona cometa o realice este tipo de vulneración a los derechos o a la conducta transgresora. Es decir, por ejemplo, tenemos los casos de algunas personas que provienen de familias criminógenas, que ya es su forma de vida, que no tenemos, desafortunadamente en México tenemos un caso, un tema muy fuerte, no caso, sino fuerte, que es el tema de trata de personas. Estas redes de trata de personas se ha identificado que provienen en muchas ocasiones desde los propios grupos familiares, en donde se normaliza este tipo de acciones, en donde se cosifica específicamente a la mujer, porque sabemos que estadísticamente la mujer tiene presencia en temas de víctimas de trata de personas, por temas de prostitución, entre muchos más, y entonces se ha identificado precisamente en varios estudios en donde proviene desde el grupo familiar estas dinámicas delictivas, en donde ya se normaliza y donde se enseña a los integrantes de la familia que eso es un modo de vida. Entonces, ahí, como por ejemplo, podemos nosotros identificar que pues con un tratamiento, un abordaje a una persona, pues va a poder modificar el cambio o va a cambiar la dinámica de vida. Va a estar muy complejo porque la familia ya de alguna manera lo está normalizando. Entonces, por eso es importante obtener la mayor información posible de cada una de estos individuos, porque desde ahí es donde nosotros vamos a posicionar realmente qué es lo que está influyendo para que cometa o no esa conducta y de qué manera se puede prevenir, porque eso es la palabra creo que clave dentro de la psicología criminal, no solamente es diagnosticar, etiquetar o evaluar, sino también prevenir. Entonces, bueno, pues parte de esto, este esbozo que tenemos ahí en la pantalla, que tienen en la pantalla, pues podrán identificar lo importante que es conocer todas las aristas que conforman precisamente a un individuo, ¿no? Y este es un esquema que tiene Vicente Garrido Genovés en uno de sus libros. Él es un perfilador, es uno de los perfiladores más conocidos a nivel mundial. Y él menciona que debemos de considerar 4 rubros importantes. Es el interpersonal, cómo se relaciona con los demás, la conducta y el estilo de vida, cuáles son sus condiciones, su comportamiento, cómo realiza esta cotidianidad. La genética, que sin duda no es determinante, eso es importante mencionarlo, sin embargo sí influye para poder conocer y estudiar y comprender un poco más la transgresión de la norma. Y obviamente estos aspectos antisociales, que entendamos que estos aspectos antisociales, pues sí lo podemos ver reflejado en el DSM-5, ¿no? Que ahí los va a delimitar muy claramente, pero es importante mencionar, y eso lo sabemos desde la clínica, que todos podremos tener rasgos antisociales o rasgos límites o rasgos histriónicos, pero ¿qué es lo que ocurre cuando se vulneran los derechos de los demás? Ya no estamos hablando de un rasgo, ya estamos hablando seguramente de algún trastorno, de algo más grave, de algo más arraigado en la estructura psíquica que pues, se tendrá que evaluar precisamente en estos contextos criminales para precisamente generar prevención. Ahora lo que hemos visto mucho, pues eso ya lo compartía nosotros tenemos un canal que es donde ustedes nos están siguiendo. Ahí encontrarán una entrevista que nos hicieron a principio de año en CNN y parte de lo que se menciona precisamente es cómo las juventudes se han incorporado de una forma más rápida a los escenarios delincuenciales. Es decir, ya son una presa no tan solo fácil, sino porque ellos se llevan por la ley del mínimo esfuerzo, es decir, les das 100 pesos, 200 pesos para servir como chivo expiatorio o llevar una cantidad de droga y lo van a hacer. Y lo van a hacer porque es una forma fácil y rápida de ganarse un dinero. Entonces, vemos, conforme las estadísticas, vemos que la gran mayoría de los infantes y los adolescentes se incorporan más rápido en estas líneas, en estos escenarios de vulneración de los derechos hacia los demás. Por eso es importante también tener estos enfoques integrales para identificar qué es lo que está ocurriendo. No tan solo como sociedad, ¿no? Que desde ahí tiene bastante importancia, sino también desde casa.
Parte de lo que también realiza la psicología criminal son estos temas de investigación y delimitar esta incidencia delictiva que tenemos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nuestro diplomado se llama Psicología Criminal y Evaluación de la Conducta Transgresora? Porque los indicadores, ¿no?, de la estadística nos mencionan que la delincuencia sigue creciendo y que se requiere una capacitación constante de profesionales y profesionistas en temas de salud, en temas de conducta, en temas sociales y temas humanos. Entonces, la incidencia delictiva, bueno, hay que considerarla, y tal como nos menciona la definición del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva es a estos presuntas ocurrencias de delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas. Pero recordemos, ojo, que tenemos esta cifra negra, que no todos entonces nos están hablando aquí de 250,000 casos, pues incrementémoslos muchísimo más, porque van a ser estas cifras negras que no llegan a estas carpetas de investigación. Y entonces veremos en un momento más precisamente en esta gráfica cómo la incidencia delictiva pues se encuentra de una forma ascendente. Es decir, esta cifra solamente es de enero, esta gráfica solamente es de enero, que la van a encontrar ustedes en el sistema del Secretariado Ejecutivo. Y aquí lo que nos menciona precisamente pues el delito que se encuentra en el puntero, digámoslo así, que son estos delitos de atentan contra la libertad y la integridad, ¿no? El robo es en un segundo lugar. El robo de una forma histórica siempre ha sido uno de los delitos que ha tenido mayor manifestación. Recordemos que hay variantes de robo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que las personas atenten contra los demás, contra la libertad, en la integridad, en la seguridad personal, el robo? ¿Qué es lo que está ocurriendo para que estos delitos se encuentren en el puntero, ¿no? Son nuestros delitos contra otros bienes, ¿no? Patrimonios también. Entonces, vemos que todos se encuentran a la alza. No hay alguno solo que no esté, que al contrario haya disminuido. Aún así, y lo sabemos, aún así en la pandemia, en el tiempo prolongado de confinamiento que se estuvo manifestando una serie de delitos de violencia familiar. Y yo les llamo siempre como el rebote, ¿no? Porque durante el confinamiento estuvo a lo mejor un poco aplanado, no se alzó la voz. Pero, ¿qué ocurre cuando empiezan a aperturar todo? Empieza como un efecto rebote en las instancias, en las fiscalías, a recibir muchísimos casos de violencia familiar. Esa es la realidad. ¿Qué quiere decir? Que al contrario, en la pandemia se incrementó muchísimo más este tema de violencia familiar. Obviamente, pues bajó el robo, obviamente bajó el secuestro, pero las lesiones, las amenazas, la violencia familiar, las violaciones incrementaron. Entonces, eso también atiende a problemas sociales, pero también psicológicos que durante la misma dinámica del confinamiento, pues se fue generando. Entonces, por eso es importante también la psicología criminal en temas de política criminal, en temas de política pública para prevenir precisamente estos escenarios en donde se incentiva este tipo de delitos y manifestaciones de delitos. Por eso, parte de las áreas de intervención de la psicología criminal, lo mencionamos ya de una forma muy general, ya casi estamos por terminar. Pues cuantificar lo observable, que es objetivizar. Eso es lo que nos ayuda o contribuye a la evaluación. Las entrevistas, volver tangible, medible, cuantificable y objetizar toda esta serie de elementos que nosotros estamos identificando de una persona que está transgrediendo y vulnerando la conducta de los demás. Obviamente, pues contribuye a la investigación criminal y también, se pueden utilizar e implementar diversas herramientas y métodos que coadyuven en la explicación de la conducta transgresora. Entender qué es lo que está ocurriendo, de dónde surge, por qué se está dando. ¿Por qué en estos escenarios sí, acá no? ¿Por qué en estas latitudes se está dando, por acá no? ¿Qué es lo que a qué está respondiendo? ¿A una cuestión social, una cuestión económica, una cuestión de crianza? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Para ello es importante también, pues identificar el ámbito forense, ya lo mencionábamos, que tiene una particularidad relevante. La psicología criminal no solamente es en temas de investigación criminal, sino también en el ámbito forense, como es la evaluación del riesgo de violencia. Prevención de la conducta transgresora,
política pública que ya mencionábamos, en temas de capacitación e investigación, que en México estamos necesitados de temas de investigación. Y bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre el diplomado, ya con esto termino. Nuestro diplomado pues es en Psicología Criminal y Evaluación de la Conducta Transgresora o Criminal. Iniciamos el 25 de marzo, vamos a estar en la modalidad híbrida, significa que vamos a estar en tiempo real y de modo asincrónico o autogestivo. Estos se les va a entregar un calendario de sesiones en donde tú podrás identificar cuándo te tienes que conectar a clase, que normalmente son los sábados. Si no puedes asistir, no pasa nada, la clase queda grabada y pues lo puedes consultar. Cada módulo está comprendido con una actividad de evaluación y al término de esta actividad evaluativa de reforzamiento pedagógico, pues podrás avanzar al siguiente nivel. Y bueno, ¿qué temáticas son las que vamos a trabajar y quién va a estar impartiendo? Bueno, pues una servidora va a estar abriéndolo con el tema de introducción a la psicología criminal. Vamos a ver enfoques teórico-metodológicos y conceptuales de la psicología criminal, también obviamente de la criminología. Y bueno, pues vamos a estar trabajando ahí con ustedes en el primer módulo. En el segundo módulo, Darío León Rincón, él es colombiano, él tiene bastante experiencia en temas de entornos controlados, ha trabajado con pandillas, ha trabajado en entornos bastante complejos de su país y él va a estar trabajando el módulo 2, que es evidencia científica en la investigación criminal. Él desde una postura muy científica, muy desde la metodología, nos va a llevar de la mano a identificar cómo nosotros podemos ir compaginando esta evidencia científica en estos contextos de investigación criminal y de conducta transgresora. En el módulo 3 tenemos al doctor Jesús Vaca Cortés, que él sin duda es un referente en México, puedo decirlo de esa manera y con esas palabras, en temas de investigación criminal. Él tiene bastante experiencia en estos contextos pues desfavorables, tiene bastante bibliografía, libros muy interesantes en estos contextos, ha realizado también con poblaciones de los rarámuris, de los tarahumaras en Chihuahua, entonces tiene él bastante experiencia en estos contextos y él precisamente, bueno, nos va a explicar también parte de su modelo de investigación criminal, tiene un modelo personal que ha generado, desarrollado desde esta visión muy científica, entonces, bueno, pues vale la pena muchísimo conocerlo. José Luis Osnaya Aguilar, que bueno, pues tiene muchísimos años, creo que más de 20 años de experiencia en el sistema penitenciario. Él ha realizado de una forma constante perfilación criminal y por eso es que, bueno, pues él va a estar a cargo de este módulo donde nos va a llevar de la mano, pues para conocer cuáles son los elementos y la metodología para realizar una perfilación criminal y también pues conoceremos casos reales que ha evaluado en su práctica cotidiana. Nuestra querida Alma María Segovia, ella es de Paraguay, ella tiene formación y experiencia muy amplia en temas de autopsia psicológica, ella se ha adiestrado y capacitado con los referentes en temas de autopsia psicológica como Teresita García, que ella es cubana y que ha desarrollado pues el modelo, el MAPI. Entonces, bueno, Alma pues es una persona experta y muy, digamos, muy sensible en estos contextos, también tiene mucha experiencia en el sistema penitenciario y ella nos va a estar hablando sobre estos temas. Y bueno, Carla Díaz Galván, que ya les han mencionado de ella, que tiene bastante experiencia en temas de psicopatía, desde este aspecto de las neurociencias, desde la neuropsicología y tiene bastantes publicaciones en conjunto con la doctora Peggy Ostrowski y varias contribuciones en diversos libros. Entonces, bueno, ella va a estar explicándoles los instrumentos, la metodología para evaluar la psicopatía. Libertad Merchán Rojas, bueno, pues ella es colombiana y va a estarles explicando precisamente y llevarlos de la mano con estos temas de la evaluación del riesgo de violencia. Van a ver en su módulo los diferentes instrumentos de evaluación, van a hacer un caso real y van a poder precisamente a conocer más de cerca la teoría, pero también la práctica en temas de evaluación del riesgo de violencia. Entonces, bueno, pues con esto yo cierro. Les agradezco muchísimo el tiempo y por conectarse. Yo quedo pendiente de sus dudas que vayan escribiendo ahí en el chat de nuestro canal. Gracias por seguirnos y pues bueno, nada, esperamos vernos muy pronto en el diplomado. Pues sería todo, Jennifer. Muchas gracias.